Bueno, en este curso vamos a arrancar a hacer una inmersión en todo lo que es PCI. Para este caso vamos a hablar un poco de cómo guardar datos, de cómo los podemos guardar y cuál es la estructura más básica que debería tener mi software, ¿cierto? Entonces vamos a ir a Jamboard, que es como la herramienta, y vamos a empezar por la primera pregunta, ¿cierto? ¿Cómo, cómo debería guardarse la información que yo voy a requerir de mi cliente? Por ejemplo, vamos a querer preguntar cuál es la edad, ¿cierto? ¿Cuál es la edad de, de una persona? Entonces, bueno, lo primero que tenemos que entender a nivel de desarrollo es que todo lo que abre, ¿cierto? Todo lo que abre debería también cerrar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo abro un paréntesis, debo cerrarlo. Que si yo abro un corchete, debo cerrarlo. Que si yo abro una llave, debo cerrarlo. Suena repetitivo, pero es una condición importante del desarrollo. Para este caso, pues lo que vamos a hacer es preguntar cuánta edad tiene nuestro cliente. Para eso, pues, como hablábamos en la clase pasada, vamos a necesitar mostrar en pantalla un mensaje que, pues, literal nos diga cuántos años tiene, ¿cierto? Y la persona nos debe responder y nosotros debemos decir, la edad que digitaste es N, ¿cierto? Bueno, vamos a mostrar la virtud detrás de este código. Lo primero que nosotros necesitamos a nivel de software, ¿cierto? Es cómo poderle mostrar a nuestro cliente lo que queremos que haga. Ya habíamos visto en la clase pasada que para eso nosotros necesitamos poder usar la herramienta escribir, que básicamente funciona así. Acá usted escribe lo que necesite. Entonces la composición de escribir, básicamente nuestra palabra reservada del sistema es escribir. ¿Qué es una palabra reservada? Bueno, son las palabras que usa el sistema para poder convertir lo que nosotros estamos escribiendo al lenguaje más bajo, que es el lenguaje máquina, pues que todos hemos llegado a escuchar en algún momento, que son unos y ceros. ¿Qué quiere decir que sea una palabra reservada al sistema? Que nosotros no podemos decir que vamos a usar escribir como una variable dentro de nuestro software, ya que no nos lo va a permitir. Entonces, vamos al punto de que la estructura es muy sencilla. Es la palabra escribir, ¿cierto? Abrimos y cerramos comillas y acá escribimos lo que necesitamos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para guardar lo que el cliente nos está escribiendo? Para eso se usa una función que se llama leer, que básicamente se entiende como si la computadora leyera lo que el cliente o el usuario final está digitando. Para este caso, bueno, vamos a decir que necesitamos leer la edad, ¿cierto? Vea, pero entonces, si yo escribo una letra, si yo escribo una letra, ¿es lo mismo que si yo escribiera un número? No. Lo que pasa es que para efectos de esta parte del curso, vamos a asumir que estamos ingresando el tipo de dato completo. Para este caso vamos a revisar que solo tenemos tres tipos de datos, ¿cierto? Numérico, que pues básicamente son los números, ¿sí? Pues el normal, las letras, ¿cierto? El alfanumérico o las letras. Y por último, el booleano. Con esos tres datos vamos a trabajar durante nuestro curso. Vamos a irlos viendo a medida que los necesitemos. Entonces, una vez puesto esto en teoría, básicamente diríamos que lo que necesitamos para conseguir nuestro software es, uno, hacer un escribir, ¿cierto? Dos, hacer un leer.
Y 3, hacer de nuevo un escribir con nuestra variable, ¿sí? Ahora, ¿cómo hacemos para saber que vamos a guardar lo que la persona me escribió en un lugar en el cual yo lo pueda llamar? A eso se le llama variables. Las variables pues tienen un tipo y tienen un valor. En este caso, como les mencionaba, estamos aún trabajando sin tipos de variable, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos aquí es poder tener una variable a, por ejemplo, a la cual le vamos a asignar un valor de 2, o en este caso, la edad. La composición de una variable es un elemento del sistema, un valor, un nombre de variable, ¿sí? Entonces, esto nos deja por decir que vamos a necesitar crear una variable que se llame edad, ¿cierto? Y le debemos asignar lo que el cliente muestre. Como recomendación, siempre hay que tratar de que las variables se llamen, pues, lo más cercano a lo que podamos de lo que estamos haciendo. Es decir, si se llama edad, yo no le voy a poner papá y voy a guardar la edad en una variable papá. Entonces, desde este punto de vista, mi mejor recomendación para una variable es que no tenga más de 6 dígitos, que en lo posible traten de no cruzar con letras y números, a no ser de que estén trabajando con unos formatos que se llaman contadores y acumuladores, pero tratar de que sus variables sean muy cortas y muy precisas. Eso se llama normalización y es una buena práctica de programación. Para este punto, bueno, vamos a dejar de hacer un poco de teoría y vamos a ir un poco a lo que viene siendo la práctica. ¿Listo? Entonces vamos a borrar acá y vamos a dirigirnos al PC. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo documento y lo vamos a llamar, ¿cierto? Si vemos lo que les comentaba, todo lo que abre debe cerrar. Entonces, algoritmo cierra en fin algoritmo. Entonces vamos a ponerle a este cuál es tu edad. Si yo llegara a quitar fin de algoritmo, automáticamente él me empieza a mostrar un error y me dice, oiga, falta cerrar el proceso. Entonces, los pasos que habíamos dicho, ¿cierto? Vamos a volverlos a poner acá. Pues parece cansón, pero es muy fácil. Lo primero que necesitamos es decirle al cliente qué es lo que estamos buscando. Entonces, lo primero es mostrar. ¿Sí? A lo largo del curso, pues vamos a establecer una tipificación para esto. Vamos a leer y vamos a mostrar. ¿Sí? Vamos a hacer una tipificación para esto, para que sea más fácil, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con conceptos ya propios como lo es input y output, entrada de información y salida de ella. Que básicamente, ¿qué es? Salida de información, entrada de información. ¿Listo? Entonces vamos a ir de nuevo al PCI y vamos a arrancar utilizando un escribir. Vamos a poner aquí lo mismo entre comillas, abro, escribo mi mensaje, ¿cuál es tu edad? ¿Cierto? Fíjate que me está diciendo de una vez que me falta cerrar las comillas. Vamos a utilizar punto y coma al final de la instrucción. Ahora, necesitamos guardar esa data. Entonces vamos a utilizar un leer, ¿cierto? Y vamos a decir que vamos a leer en la variable que se llama edad. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que le voy a decir primero a mi cliente que cuál es su edad, ¿cierto? Y luego voy a guardar la edad en esta variable. Por último, vamos a hacer una concatenación de datos. Entonces vamos a decir, la edad que digitaste es 2 puntos y vamos a poner un más y edad, ¿cierto? Eso lo que nos está diciendo es que nos va a concatenar este mensaje
y luego nos va a poner lo que sea que haya escrito nuestro cliente en el dato. Entonces vamos a utilizar esta función que es un paso a paso que lo vamos a estar ejecutando en todo lo largo del curso. Vamos a ejecutarlo, ¿cierto? Entonces, bueno, para poderlo ver, voy a reducir un poco aquí el tamaño. Entonces, bien. La línea verde indica en qué paso está, ¿cierto? Entonces lo voy a apagar y voy a volverlo a encender. Miren la velocidad con la que pasa la línea verde del 4 al 5, ¿listo? Arranca ahora el algoritmo, escribe en la pantalla y nos pregunta cuál es su edad. Listo, mi edad es 24 años, pasa al siguiente paso en la línea 6 y nos imprime. La edad que digitaste es 24. Aquí podemos ver cómo funciona cada línea en cada proceso, ¿cierto? Entonces vemos que pues en la línea 4 nos dice cuál es tu edad, en la línea 5 leemos la edad y en la línea 6 pues nos muestra nuestro mensaje con el valor que capturamos del cliente. Este es el principio pues más sencillo de cómo capturar información de una persona. En el siguiente video vamos a ver cómo poder hacer otro tipo de operaciones o las operaciones más básicas con la información que capturamos. Muchas gracias por prestar atención a este video y nos vemos en el siguiente video.